Aunque es cierto que hemos avanzado bastante en el tema del entrenamiento y a día de hoy escuchamos mucho el mensaje de debes de entrenar fuerza porque es algo súper importante para mejorar tu salud en todos los aspectos, es verdad que también todavía, aún a día de hoy, se confunde mucho el término de entrenar fuerza. ¿Qué significa realmente entrenar fuerza? De hecho, comúnmente me llega la duda de, oye, Iván, mira, yo salgo a caminar, salgo en bicicleta, también corro de vez en cuando y hay a veces que, por ejemplo, tengo que subir una pendiente y es una pendiente muy pronunciada, entonces eso se podría definir como entrenar fuerza o subir una ladera arriba caminando es entrenar fuerza o subir, por ejemplo, una pendiente en bicicleta, eso es entrenar fuerza o hacerlo de forma muy rápida. Bueno, pues todos estos conceptos a veces se equivocan. Así que hoy en Café y Hierros vamos a hablar un poco acerca de este tema y voy a explicar de una manera lo más sencilla posible lo que significa entrenar fuerza para que todos lo tengamos más o menos claro. Así que, como siempre, bienvenidos un día más. Mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en ivyamazares.com. Ahí tienes más contenido, ahí puedes contactar conmigo, me puedes escribir, incluso puedes dejar tu duda para siguientes episodios y así, bueno, pues tratamos el tema si es que resulta de interés y me escriben bastantes personas preguntándome por eso mismo. Y eso básicamente es lo que ha ocurrido con este tema de hoy, que muchas personas a lo largo del tiempo siempre me preguntan una duda muy similar y es, yo hago ¿esto se podría considerar entrenamiento de fuerza o no es entrenamiento de fuerza? Bueno, pues para definirlo, para hacerlo de forma simple, vamos a decir que entrenar fuerza como tal es realizar una actividad, un ejercicio físico o un esfuerzo, pero durante unos minutos nada más, porque no podemos mantenerlo durante mucho más tiempo. Y esto es básicamente porque la intensidad es tan alta, por ejemplo, cuando movemos cargas, cuando movemos pesos, el tema de repeticiones, bueno, como son intensidades tan altas y debemos de ir haciendo poco a poco una sobrecarga progresiva, no es un esfuerzo que podamos mantener a lo largo de 10 minutos de forma ininterrumpida. Esto que quede claro, porque es verdad que hay muchas personas que yo qué sé, salen a caminar de forma muy enérgica, muy intensa, o salen de ruta en bicicleta, y siempre se confunde el término de intensidad que podemos aplicar, por ejemplo, durante 30 minutos o una hora en una bicicleta, a la intensidad que deberíamos de aplicar en un entrenamiento de fuerza, que es un periodo de tiempo mucho más corto y por lo tanto no podemos compararlos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo que ponía antes de supuestos, el tema de caminar ladera arriba, pues eso no es entrenar fuerza. Subir una pendiente en bici tampoco. Todas estas actividades evidentemente pueden ser más o menos intensas, pero no se consideran entrenamiento de fuerza. Un entrenamiento de fuerza es principalmente anaeróbico y consume fosfocreatina y glucógeno. Por lo tanto, definido esto y teniéndolo un poco más claro, ya sabemos que para entrenar fuerza tenemos que hacer ejercicios que impliquen nuestra masa muscular, eso está más que claro, es evidente, pero es que además los esfuerzos que debemos de hacer son cortos en el tiempo. O sea, por ejemplo, podemos hacer una serie de repeticiones que dure en torno a 30 segundos, 40 segundos, como mucho, quizás un minuto, minuto y poco, pero normalmente va desde los pocos segundos hasta como mucho, quizás unos minutos, no mucho más. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es descansar y simplemente prepararnos para la siguiente serie. Eso se definiría como entrenamiento de fuerza. Y a partir de ahí, lo importante es tener un buen esquema planteado en el cual no solamente los ejercicios estén bien adaptados a nosotros, sino que también sepamos lo que tenemos que ir haciendo sesión tras sesión para ir progresando. Una cosa fundamental que sabemos de este tipo de entrenamiento es que cada vez tenemos que ir haciéndonos más fuertes, llegados a un cierto punto es verdad que es complicado, pero siempre tenemos que ir mejorando de alguna forma para poder ir mejorando la masa muscular y también la fuerza. Hablaré en otro episodio, seguramente del podcast de Cuaderno de Entrenamiento, acerca de qué implica mejorar la fuerza, si tiene relación con la masa muscular o viceversa, si por ejemplo ambas masa muscular implica que podemos desarrollar más fuerza. Es un tema interesante que, como digo, lo hablaré en ese podcast seguramente esta semana. Así que bueno, ese tema lo dejamos apartado porque lo trataremos más a fondo por ahí, pero lo dicho, el entrenamiento de fuerza como tal, para definirlo de forma simple, es aquel esfuerzo de forma breve, que dura como mucho unos minutos, que consume principalmente fosfocreatina y glucógeno, un esfuerzo, un entrenamiento anaeróbico,
y en el cual predomina la tensión mecánica y la sobrecarga progresiva para ir mejorando con el paso del tiempo. Y es verdad que, por ejemplo, el entrenamiento aeróbico tiene muchas cualidades, tiene, por ejemplo, muchos beneficios para la salud, pero el entrenamiento de fuerza, como decía al principio, es algo que con el paso del tiempo hemos ido viendo que no sirve simplemente para mejorar la masa muscular, vernos más fuertes y todo lo que tú quieras, sino que también sirve para otras muchas cosas, como por ejemplo, sabemos a día de hoy que alarga la vida funcional y saludable. ¿Qué quiere decir esto de la vida funcional? Bueno, pues que a medida que vamos cumpliendo años, se nos hace más complicado, por ejemplo, mover ciertos pesos, coger algo del suelo, movernos funcionalmente a lo largo del día, por ejemplo, ser autosuficientes, no depender de nadie, por ejemplo, para abrir un tarro porque quizás está muy duro. Bueno, pues este tipo de cosas nos ayuda a mejorarlas y por lo tanto vamos cumpliendo años, pero años de calidad. Luego también sabemos que mejora la pérdida de peso porque vamos a mantener la masa muscular de forma mucho más óptima y por lo tanto vamos a mejorar la composición. No se trata simplemente de lo que siempre nos han dicho, haz dieta, camina mucho, muévete y así vas a bajar de peso. Evidentemente que sí, que con un déficit calórico, moviéndose mucho, vamos a bajar de peso, pero también vamos a perder por el camino bastante masa muscular. Y lo que nos interesa, además de perder peso, es que la mayor parte de ese peso perdido sea grasa. Así que por lo tanto vamos a intentar entrenar al menos unos 3 días a la semana a fuerza, porque de esta manera, siempre que cumplamos con lo mencionado anteriormente, tensión mecánica y en la medida de lo posible sobrecarga progresiva, sobre todo en un periodo de definición, aunque va a ser complicado, bueno, pues de esa manera vamos a mantener la masa muscular. Más beneficios que tiene también el entrenamiento de fuerza sería mejor salud metabólica y mejor captación de nutrientes o, por ejemplo, glucosa. Lo típico de hacemos una comida, salimos a caminar un poco y ese pequeño hábito de dar un pequeño paseo después de caminar o hacer un poco de bicicleta o lo que sea, movernos, no simplemente estar tumbados en el sofá, eso va a hacer que captemos mucho mejor la glucosa y los nutrientes de los diferentes alimentos. Por lo tanto, a igualdad de comida, a igualdad de calorías, a igualdad de nutrientes, vamos a estar mucho mejor alimentados de esta manera que no simplemente si nos dedicamos a comer y a descansar, por así decirlo. Luego, por otra parte, también está el tema de los beneficios a nivel psicológico, que otra cosa, se ha visto mucho en los últimos años como, por ejemplo, las personas que entrenan fuerza tienen muchos menos problemas de ansiedad o de depresión que la población media. Y esto es algo que va subiendo, va creciendo con el paso del tiempo, cada vez parece que hay más. ¿Por qué? Por el estrés del trabajo, por el estrés de los estudios, de la familia, de lo que nos estresan las redes sociales, de lo idílicas que son las vidas de los demás y las nuestras no. En definitiva, hay muchos factores que pueden afectar a ese estrés, a esa ansiedad, a esa depresión, y el entrenamiento de fuerza ha demostrado que no solamente nos beneficia o nos blinda mucho en este aspecto, sino que también hace que, por ejemplo, seamos muy fuertes a nivel mental. Así que yo siempre lo he dicho, no solamente entrenes fuerza para verte bien físicamente, para verte fuerte, para verte con masa muscular, sino que también entrena fuerza para ser fuerte mentalmente, para ser ágil, para ganar confianza, incluso para ser más productivo. En definitiva, beneficia en muchos aspectos. Así que para resumir un poco este episodio, hemos hablado de qué significa entrenar fuerza, hemos hablado acerca de los diferentes beneficios que tiene entrenar fuerza, aunque sabemos que, por ejemplo, hacer una actividad más aeróbica, más liviana, pues también es bueno. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos en los cuales a veces estamos un poco perdidos? Bueno, pues yo desde aquí principalmente lo que recomiendo es empezar con nuestro propio peso corporal, empezar con calistenia, ya bien sea con diferentes ejercicios sencillitos, como pueden ser unas dominadas, como pueden ser unas flexiones, ejercicios de ese tipo que tampoco implican mucho desgaste y los cuales también incluso podemos grabarnos y podemos ir viendo un poco la técnica que tenemos. De esta manera también la comparamos con diferentes vídeos que podemos encontrar en YouTube y podemos ir mejorando a partir de ahí. Y luego ya, pasada esa primera fase, lo importante es empezar a meter peso, que lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Tampoco quiero decir que la calistenia sea algo muy limitado y que tenga un recorrido muy corto, para nada. O sea, realmente podemos seguir improvisando movimientos, podemos ir haciendo también una sobrecarga progresiva, lo que pasa que es algo más complicado que si, por ejemplo, utilizamos material como kettlebells, mancuernas, barra con discos, en definitiva, este tipo de cosas que también nos van a ser de mucha ayuda. Si tenéis cierto espacio en casa para poder meterlo, pues mejor que mejor, porque podéis entrenar sin ningún tipo de problema, que es como lo hago yo. Y si preferís ir a un gimnasio o hacerlo en el parque que tenéis al lado de casa, pues también sería factible.
No me voy a meter mucho en el tema de cómo planificar una rutina de entrenamiento, porque para eso tenéis el otro podcast, Cuaderno de Entrenamiento, que ahí explico más detalles principalmente orientados a eso. Pero lo dicho, yo empezaría por ahí, con mi peso corporal, haciendo unas sentadillas, unas zancadas, unas flexiones, dominadas, ejercicios de ese tipo, y a partir de ahí, a partir de que vamos empezando, pillando la técnica y progresando poco a poco, pues ya me iría haciendo con más material. Así que bueno, nada más, simplemente hasta aquí el episodio de hoy. Espero que como siempre os haya resultado interesante o de ayuda. Para cualquier duda que tengáis acerca de esto, acerca de cualquier otro tema, ya sabéis que me la podéis dejar a través de mi web ivyamazares.com. También por ahí os podéis apuntar a la newsletter. Si no, en lifters.es entráis directamente. Y nada más, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí un día más acompañándome en estos episodios semanales acerca de entrenamiento, alimentación y mentalidad. Y lo dicho, nos escuchamos de nuevo en 7 días. Chao.